En primer lugar, agradecerles su presencia aquí para escuchar la conferencia. Aparte de ustedes, pues habrá gente que nos siga vía Zoom, con lo cual somos más de lo que sabes. Bueno, es un honor para mí presentar a Pedro Rivas, que es el que va a dar la conferencia, y decir que, bueno, que es un catedrático hoy jubilado, y fue profesor de Historia del Pensamiento Español en la Universidad Autónoma. Es decir, que hizo una tesis doctoral sobre Unamuno y la filosofía alemana, una tesis doctoral que le dirigió Carlos París, y que, bueno, las áreas de su interés, de su investigación, son por un lado Unamuno, son por otro lado la historia del marxismo español y también el pensamiento iberoamericano. Aparte de eso, pues tiene toda una labor como traductor y como edición de textos clásicos. Para decir un poco de sus publicaciones, por ejemplo, en relación con Unamuno, que es el tema de la conferencia, aparte de esa tesis doctoral, tiene libros como Unamuno, escritos socialistas, Unamuno y el socialismo, para leer Unamuno y Europa, Unamuno, filosofía política y literatura, es decir, todo un conjunto de libros, creo que más o menos he leído casi media docena. O sea, una labor insistente en el tiempo sobre Miguel de Unamuno. También sobre el marxismo español tiene publicaciones con introducción del marxismo en España. También sobre la recepción de la obra de Engels en España, editada en alemán, y una aproximación a la historia del marxismo español. Y por otro lado, decía que Pedro Rivas se ha ocupado de traducir y de editar clásicos. Todos recordamos, seguramente los recordaréis muchos, o algunos de los que estéis aquí, de la crítica de la razón pura, aquel libro que editó Alfaguara, ¿no? Yo todavía lo conservo, lo compré prácticamente cuando salió editado. Y todavía lo conservo a pesar del paso del tiempo, ¿no? Es una crítica kantiana que ha sido muy elogiada, muy celebrada. Y bueno, aparte de eso está también la edición de Herder, de la obra selecta de Herder, y también la edición de los escritos sobre España, extractos de escritos sobre España, de Marx, así como la edición y comentario del Manifiesto Comunista de Marx. Bueno, esto es lo que hace referencia a la presentación, ya digo, de Pedro Rivas, que dentro de un momento empezará pues, a contarles sobre Unamuno. Yo he escrito un pequeño escrito sobre Unamuno, una pequeña nota que sirva de cierta manera, no sé si de pórtico o no, sobre Unamuno. Entonces voy a leerla. La obra de Miguel de Unamuno representa el drama o la tragedia de una unidad fracturada, de una identidad no lograda. Existencia trágica para María Zambrano, que considera que su obra remite a una pregunta. Dime quién soy, dice María Zambrano, es la pregunta. Necesidad de un otro al que dirigirse. Un otro al que al no responder no otorga la unidad pedida. Obra sustentada, la de Unamuno, en las figuras de Job, que se sabe mortal, y en la de Jacob y el ángel, en su lucha agonista con lo desconocido, dos figuras del Antiguo Testamento.
Unamuno es un escritor de la modernidad, donde la razón no basta, pues el fundamento, como lo otro que sustenta, se caracteriza por su eclipse. Miguel de Unamuno escribe cabeza abajo, pues en el decir de Hölderlin, caminar sobre el cielo es caminar sobre el abismo. Y ya con eso lo paso a Pedro Lucas. Bueno, buenas tardes a todos. Y tengo que empezar agradeciendo a la Fundación Progreso y Cultura, perdón, ahora se oye, Progreso y Cultura por haberme invitado a participar en este evento de conmemoración con 4 conferencias sobre Unamuno. Y bueno, pues muchas gracias a Isabel Villamella, la directora de la Fundación, a Antonio Chazarra, que está aquí presente, a Félix Recio por esta generosa presentación y a todos ustedes por su presencia aquí. Bueno, voy a dividir mi intervención en 2 partes. En una primera parte hablaré de la circunstancia del socialismo de Unamuno y en una segunda parte me referiré más al contenido de los escritos socialistas de Unamuno. Bien, pues vamos a la primera parte. Quien conozca a Unamuno, aunque solo sea algo por encima, sabe que fue socialista por un breve periodo de tiempo. Pero esta cuestión, la del socialismo de Unamuno, no es tan sencilla como puede parecer. En primer lugar, porque pertenece a una etapa de su vida en la que todavía no era una figura pública. En los años que van de 1894 a 1895, a 1897, quiero decir, que son su periodo socialista, cuando él tenía 30 años, ni era apenas conocido en la prensa que no fuese de Bilbao, ni había publicado todavía ningún libro, ni ensayos, ni novelas, ni era la figura pública que empezó a ser desde 1900, cuando fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca. Ocurre además que los artículos que publicó en el Semanario Socialista de Bilbao, La lucha de clases, durante esos 3 años, no están firmados, salvo alguna excepción. Ha habido que identificarlos. Aquí hay que resaltar la figura de Pérez de la Dehesa, que es uno de estos olvidados, pero tantos que tenemos en España, que en su tesis doctoral, publicada como libro en 1976, identificaba gran cantidad de artículos de Unamuno, escritos en la prensa socialista española y alemana. El título era Política y Sociedad del primer Unamuno, 1894-1904. Yo mismo, que terminé la tesis doctoral sobre Unamuno en 1972, había tenido la suerte de conocer y tratar a Pérez de la Dehesa y emprendí la tarea, tras 5 años dedicados a la realización de la tesis y siguiendo el camino abierto por él, de identificar más artículos de Unamuno en la lucha de clases. Conseguí identificar 75 más. Y tengo que decir que el trabajo de investigación en aquellos momentos exigía relaciones personales que pusiesen a uno o pudiesen llevar a uno a la sede de un periódico, a la casa de un particular, para conseguir ver una colección de periódicos, por ejemplo, de la lucha de clases. El periodo 1894-1897 sí estaba ya en la excelente Hemeroteca Municipal de Madrid. Pero
estaban esos años 1897, 1894, 97, pero no los años posteriores. Bien, en un viaje que hice a Bilbao para investigar la prensa socialista, lo que había escrito Unamuno, descubrí que en el norte de Bilbao, en ese periódico, tenían la colección de los años de la lucha de clases posteriores a 1897. Bueno, me dejaron leer, por supuesto, pero no me dejaron copiar. Sí me dejaron copiar, pero buscando un fotógrafo profesional que hiciese las fotos. Entonces, bueno, hice las fotos a través de este fotógrafo profesional, pero aquello me costó un ojo de la cara. Bueno, son las circunstancias que teníamos en aquellos años. Después, Hereño Altuna, contando ya con una situación muy distinta en los archivos españoles, ha conseguido depurar y completar la lista de artículos publicados por Unamuno en el Semanario Socialista de Bilbao. Es una lista muy notable, 236 artículos entre 1894 y 1897. A lo largo de su vida, Unamuno publicó un número mayor de artículos en algún periódico, por ejemplo, La Nación de Buenos Aires. Pero esto ocurrió a lo largo de 20 años, no en un periodo de 2 años. Conviene anotar también que Unamuno solía guardar en carpetas separadas los artículos que iba publicando, carpetas que normalmente se convertían en libros. El caso es que esta carpeta de la lucha de clases no se convirtió en libro y además su contenido ha desaparecido del archivo de Unamuno. De haberse conservado, quiero decir, nos habría ahorrado bastante trabajo a algunos. Pero, como decía, todo esto forma parte de nuestra historia política, archivística, etc. No hace falta decir que Unamuno entregaba esos artículos sin cobrar nada por ellos, a diferencia de lo que ocurriría más tarde, cuando ella es un autor afamado, reclamado por la prensa de Barcelona, de Madrid, de Iberoamérica, bueno, y a veces de Europa entera. Digamos de entrada, bueno, eso que acabo de decir es una propiedad que no cobraba. En los periódicos socialistas no cobraba nadie duro. No solamente no cobraba, sino que los periódicos, los pocos que había, La Lucha de Clases de Bilbao, El Socialista, que era el órgano oficial en Madrid, la Aurora Social de Oviedo, El Grito del Pueblo de Alicante, un poco más. Todos esos periódicos sabían, gracias al sacrificio de los tipógrafos que, digamos que renunciaban a su tiempo libre para dedicar tiempo a escribir, componer, empaquetar, enviar. Todo eso había que hacerlo porque no eran, digamos, empresas como las que pensamos ahora cuando se habla de un periódico. Digamos de entrada que Unamuno ingresa en la agrupación socialista de Vizcaya en octubre de 1891, cuando ya no residía en Bilbao, sino que llevaba 3 años como catedrático de griego clásico en Salamanca, donde se había instalado con su mujer, Concha Lizárraga, con la que se había casado ese mismo año de 1891. No me voy a entretener en hablar de esa Salamanca a la que llega Unamuno, una ciudad de la meseta castellana, llena de conventos y edificios monumentales, pero de aspecto decadente en aquel entonces, muy distinta de la ciudad portuaria, comercial e industrial de Bilbao, de donde él venía. Si alguien tiene curiosidad por la Salamanca en la que aterriza Unamuno con su universidad, sus conventos, las luchas entre el obispo Cámara, los jesuitas y la mezcla de política municipal y eclesiástica, léase el libro de Jean-Claude Rabaté, 1900 en Salamanca. Allí verá cómo era esa Salamanca a la que llega Unamuno y lo soliviantada que estaba esa ciudad de unos 20.000 habitantes por el entierro de Mariano Ares, catedrático de Metafísica de la Universidad de Salamanca, al que el obispo negó permiso para ser enterrado en el cementerio católico
por vivir en concubinato. Mariano Ares, que había muerto en marzo del mismo año de la llegada de Unamuno, era persona muy querida en Salamanca. Y prueba de ello es que asistieran a su entierro 4.000 personas, casi una cuarta parte de los habitantes de la ciudad. Esta llegada de Unamuno me atrevería a decir que puso Salamanca patas arriba, sobre todo en lo que se refiere a la vida de la universidad, donde Unamuno cayó bastante mal a la mayoría de un claustro muy conservador y en cambio fue muy bien acogido por los estudiantes. Hay que leer el comentario que hace en 1891, recién llegado a Salamanca como catedrático, el comentario que hace del discurso de inauguración del curso que pronuncia Enrique Gil Robles, catedrático de Derecho Político y Administrativo, representante del integrismo en Salamanca. Es el padre de José María Gil Robles, ministro de Guerra durante la Segunda República. El comentario de Unamuno es de una finísima ironía, una ironía que se ceba en el tradicionalismo de Gil Robles y sobre todo en los conflictos religiosos de la España de entonces. O más exactamente, en los modos de conjugar libertad civil y autoridad religiosa en los enfrentamientos entre el liberalismo y ortodoxia católica de signo tradicional. Esto demuestra que Unamuno, en el momento de aterrizar en Salamanca, símbolo tridentino por excelencia, no rehuyó bajar a la arena política tocando fibras tan sensibles como estas. Y además lo hizo con este humor amable, nada hiriente, el propio de los más inteligentes, lo que no le impidió tratar al obispo desde cierta distancia, desde bastante distancia, no como oveja sumisa, sino como alguien que tiene una opinión formada y, por cierto, una opinión que desconcertaba a los eclesiásticos, pues demostraba un conocimiento de la Biblia y de la historia eclesiástica que no era nada normal entre los laicos. Pero vamos al socialismo de Unamuno. El socialismo estaba formado entonces en España por pequeños grupos de obreros. Como partido se había constituido en Madrid en 1879 gracias al tesón de un ya maduro José Mesa, de un joven Pablo Iglesias y de algunos más, la mayoría de la imprenta, obreros de la imprenta. De ahí que Morato escribiera después La cuna de un gigante. La cuna era el arte de imprimir, el gigante era, o más bien sería con el tiempo, puesto que el socialismo tiene un desarrollo muy lento en España, llegaría a ser el partido obrero. En 1894, fecha en que Unamuno se proclama socialista, existía ya, por tanto, desde hacía 12 años, un partido socialista y un órgano del mismo, desde 1886, el Socialista, que se publicaba semanalmente en Madrid, dirigido por Pablo Iglesias. Pero el semanario en el que Unamuno va a colaborar es La Lucha de Clases de Bilbao. El semanario había sido creado por Valentín Hernández, otro tipógrafo, en octubre del 94. Y la razón inmediata de que Unamuno entrara en el partido fue precisamente que Hernández le envió el primer número. Unamuno le responde el 21 del mismo mes pidiendo las columnas del semanario para difundir nuestro común ideal. Lo dice así, nuestro común ideal. Esta respuesta del catedrático de Salamanca fue publicada por La Lucha de Clases con autorización de Unamuno y constituye un documento fundamental, digamos, para ver la proclamación de la forma en que se proclama el mundo socialista. Y leo algún párrafo de esta proclamación. Me puse a estudiar la economía política del capitalismo y el socialismo científico a la vez, y ha acabado por penetrarme la convicción de que el socialismo limpio y puro, sin disfraz ni vacuna, el socialismo que inició Carlos Marx con la gloriosa Internacional de Trabajadores y al cual vienen a refluir corrientes de otras partes, es el único ideal hoy vivo de veras. Es la religión de la humanidad.
Hernández, igual que Aldaco, Pérez Agua y los demás del Grupo Socialista de Bilbao, estaban encantados de la adhesión de Unamuno. Hernández le dice que el semanario ganará mucho en prestigio gracias a su colaboración. Y así fue efectivamente. El semanario fue aumentando su tirada rápidamente y reconoce públicamente, no solo en carta privada a Unamuno, que, y leo unas letras de un editorial de aquellos momentos, el socialismo ha sabido captarse una benevolencia que antes no se le concedía. Y sobre todo ha sumado en sus filas a hombres que, como el ilustre catedrático de Salamanca, don Miguel de Unamuno, con sus incesantes trabajos de propaganda, harán en breve del Partido Obrero un núcleo poderoso que baste por sí solo a derribar la burguesía española. Hasta aquí el texto. Unamuno decía en carta de 1896 a su amigo Mújica, que estaba en Alemania, que hacía él solo la mitad del periódico, lo cual indica la intensidad de la colaboración de Unamuno en la lucha de clases. Digamos muy de pasada que esta entrada de Unamuno en el socialismo no es fruto de una decisión repentina, sino que es resultado de un proceso de acercamiento que puede seguirse muy bien desde su llegada a Salamanca en 1891, donde colabora en los periódicos La Justicia y la Democracia, que es el mismo periódico que en el 91 se llama La Justicia y por razones de censura se llama La Democracia de 1892. Bueno, pues en este último publica una serie de 6 entregas con el título El movimiento socialista. Atención a este título que no dice el partido, sino el movimiento socialista. Y en esta serie puede verse que está muy interesado en lo que está ocurriendo en la ciudad, en su ciudad natal, de Bilbao, que en poco tiempo ha pasado de 30.000 habitantes a más de 80.000. Han surgido grandes empresas de minería, navieras y otras industrias, mientras los obreros, especialmente los inmigrantes, malviven en condiciones miserables. Al mismo tiempo, el planteamiento del ensanche de Bilbao es un negocio suculento para especuladores inmobiliarios. Unamuno se ocupa de todo esto, no solo en la prensa de Salamanca, sino especialmente en la de Bilbao. Escribe una buena cantidad de artículos en los periódicos liberales El Nervión de Bilbao, en los que se observa claramente un progresivo acercamiento hacia el socialismo durante los años 93-94. De manera que su adhesión a la lucha de clases no es un paso repentino, sino la culminación de un proceso de varios años. En la carta que dirige a Federico Valero, director del semanario socialista de Alicante, El Grito del Pueblo, que había comentado muy elogiosamente la entrada de Unamuno en el socialismo, dice: he dado el paso último, habiéndolo pensado bien y madurado largo tiempo. Y conviene recordar que nadie le ha empujado a dar ese paso. Su madre, Salomé Hugo, muy influida por los jesuitas, era una mujer de catolicismo sin fisuras y tenía verdadero horror al socialismo. Se conserva el borrador de una carta en la que él le contesta intentando tranquilizarla tras haberse enterado ella de la adhesión de su hijo al socialismo. El otro error, leo este texto que se conserva, el otro error me toca más de cerca y me apena de veras. Es la idea total, absoluta y completamente equivocada que tienes acerca de mi carácter. Te pasa lo que pasa a todas las madres. El cariño te ciega y no me conoces. Con la mayor tranquilidad de conciencia de que afortunadamente gozo, con la mayor lealtad conmigo mismo, te aseguro que no tengo que acusarme en lo que he hecho, asomo de soberbia. Algo de ella habré podido tener en otras cosas, que no la tiene, pero en eso ni hablo. He hecho lo que he creído mi deber, sabiendo que hay mejores caminos para eso que supones, busco. Esta falsa idea de mi carácter se ha corroborado esta vez con la falsa idea que tienes del ideal que abrigo.
es muy natural que no puedas explicarte cómo haga profesión de ese conjunto de disparates que te figuras es el socialismo, no siendo por soberbia o sed de notoriedad. Hasta aquí el texto de este fragmento de carta a su madre. Y hay que decir que no fue este choque con su madre el mayor problema que le supuso su entrada en el socialismo. En Salamanca, al profesorado universitario mayoritariamente conservador, se añade una prensa dominada por jesuitas, episcopado y sobre todo por el periódico integrista La Información, dirigido por el periodista Manuel Sánchez Asensio. Unamuno se encontró acosado inmediatamente y amenazado en su puesto de catedrático, y conviene recordar que las cosas habían cambiado algo desde la expulsión de los clausistas de sus cátedras por motivos religiosos en años anteriores, pero el concordato entre Iglesia y Estado seguía concediendo a la jerarquía católica el veto a toda teoría o enseñanza que pudiera menoscabar el credo católico. Sánchez Asensio aprovecha la ocasión para advertir a los padres que envían a sus hijos a la universidad del peligro que supone que reciban enseñanza de profesores que difunden teorías opuestas a la doctrina católica. Bueno, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII era de aquellos momentos, de 1891, y no deja ninguna duda sobre la condena al socialismo, lo que por otra parte no era más que corroborar las pastorales que escribían los obispos españoles y los sermones que se oían en las iglesias de nuestro país. Sánchez Asensio siguió insistiendo y saca a relucir la libertad de enseñanza y la posibilidad de una destitución del catedrático de griego. El director de la Información siguió insistiendo y Unamuno tuvo que sortear como pudo una situación que realmente puso en peligro su puesto de catedrático en la universidad. Pablo Iglesias le escribió sobre esto, diciéndole que el Partido Obrero no exigía a ninguno de sus afiliados que pusiera en riesgo su puesto de trabajo en defensa del socialismo. Y Iglesias era muy consciente de la soledad de Unamuno en Salamanca, como socialista. Y por ello le recomienda que funde una agrupación en la ciudad. Ahí estaba bastante equivocado Iglesias, que como es lógico, no podía saber que Unamuno tenía verdadero recelo a cuanto sonara a partido. Ya en los escritos anteriores a su entrada en la agrupación socialista de Bilbao, había mostrado su nula afición a formar parte de un partido y por ello acentuaba el sentimiento, la fraternidad, el sentido de solidaridad, pero no el partido, que él entendía como dogma, como imposición de una doctrina. Odio, leo un texto de este mencionado periódico La Democracia de Salamanca en el 92. Odio todo lo que huela a partido, a escuela o secta, porque nunca he podido persuadirme de que no sea un necio el hombre que profesa íntegras todas las doctrinas de un partido, secta o escuela y rechaza las demás. Este recelo lo mantendrá permanentemente, incluso en su periodo de colaboración en la lucha de clases. Y yo me pregunto si el hecho de no haber publicado aparte los artículos de la lucha de clases no tendrá que ver con este recelo hacia el partido. Hay que recordar que él nunca presumió de ser un afiliado al PSOE, todo lo contrario. Dijo muchas veces a lo largo de su vida que él nunca había formado parte de un partido. Esto ha sido aprovechado por algunos estudiosos de Unamuno para desvalorizar o para atenuar la seriedad de su etapa socialista. Y creo que esto ocurre con la introducción que escribió Gómez Molleda para su edición de Cartas de Intelectuales, exactamente el socialismo español y los intelectuales,
Cartas de líderes del movimiento obrero a Miguel de Unamuno. Un libro excelente para conocer las relaciones de Unamuno no solamente con líderes, sino con el movimiento obrero en general. Y el único efecto que le pondría al libro es que deja bastantes fuera, pero en el estado en que estaba la edición de obras y de escritos de Unamuno en aquellos momentos me parece una aportación fundamental de Gómez Molleda. Pero claro, ella afirma en esta introducción al libro que el socialismo de Unamuno era vaporoso. Y cito un texto suyo, que no se alejó de las bases conceptuales marxistas porque nunca partió de ellas. No es comparable, a nuestro juicio, con el de otros socialistas españoles contemporáneos. Es algo distinto y personal. Tampoco la pareja Rabaté trata muy detenidamente la etapa socialista de Unamuno en su biografía y además con un inconfundible tono de distancia, como tratando el asunto porque había que tratarlo en una biografía, pero no porque sea sustancial en la obra de Unamuno. Las páginas que los Rabaté dedican a la etapa socialista de Unamuno respiran el mismo aire de Gómez Molleda, acentuando un choque entre Unamuno y los socialistas de Bilbao que está muy lejos de estar probado, por lo que hoy conocemos del asunto. Es cierto que nos faltan datos, porque conocemos las cartas que Valentín Hernández, el director de La lucha de clases, escribió a Unamuno, y las conocemos porque Unamuno las guardó y están en el archivo de Unamuno en Salamanca. Pero no conocemos las que escribió Unamuno a Valentín Hernández. Seguramente, por las noticias que yo tengo, esto fue a parar al sitio de Bilbao, que es una fundación que quedó completamente desmantelada durante la Guerra Civil. Y me imagino que no se recuperarán ya esas cartas que podrían aclarar bastantes cosas de esta relación que tuvo Unamuno con los miembros, la dirección del partido en Bilbao. Pero vayamos a la segunda parte que había dicho para ver un poco el contenido de estos escritos de Unamuno en la lucha de clases. Si se buscara un título general, una etiqueta para el contenido de estos artículos en este semanario socialista, podría servir muy bien ¿qué es el socialismo? O más exactamente, la respuesta que da él a esta pregunta. Unamuno explica que el periódico no es una cátedra y que por tanto no entrará en disquisiciones intrincadas. En su carta de adhesión al socialismo decía que en su estudio de la cuestión social observaba la marcha del socialismo, el cual apenas conocía más que por las exposiciones disparatadas y malévolas que de él hacen los que lo combaten a la desesperada. Varias veces alude Unamuno a las falsificaciones que sufre el socialismo, ya que una de las razones de su adhesión ha sido precisamente esta. De hecho, dedicó interesantes artículos a las falsificaciones propagadas por Nilo María Fabra, por Emilio Castelar, el padre Vicent, y también por autores extranjeros como Guillot o Eugène Richter. De Fabra dice Unamuno que lo mismo entiende de socialismo que de astrología. Y de Castelar, entre otras muchas perlas que podría escoger de Unamuno sobre él, dice: ignorante es sin duda un labriego que, aunque entienda de labores de labranza, no sabe leer. Pero no es en última instancia menos ignorante quien, escribiendo a continuo acerca del socialismo, no se ha enterado de lo que éste sea y signifique. Es lo que le ocurre a nuestro ilustre grafómano, que con tanto escribir no encuentra por lo visto tiempo para estudiar con la debida calma. En los primeros artículos que publica en La lucha de clases, subraya Unamuno el carácter científico del socialismo, para diferenciarlo de la utopía, que es el título de uno de los primeros artículos que escribe Unamuno en La lucha de clases.
Esto podría hacer pensar que Unamuno se mueve en la línea de Jaime Vera y de los primeros socialistas como José Mesa o García Quejido, que acentuaban mucho este carácter científico del socialismo. No hay que olvidar que la FARC había publicado en 1880 Socialisme utopique y Socialisme scientifique, que fue traducido en 1886 como Socialismo utópico y Socialismo científico. Este texto es uno de los que tuvo mayor difusión durante muchos años, editado además en colecciones tan populares como los pequeños grandes libros de Barcelona y difundido además entre anarquistas, lo que solía ser cierta garantía de éxito editorial. No hay que olvidar que algunas ediciones de anarquistas, entre los anarquistas españoles, alcanzaban 600.000 ejemplares. Es una cifra que ya quisieran algunos hoy, pero no digamos en un país en el último tercio del siglo XIX en España, con un porcentaje de analfabetismo bastante notable todavía. El texto, el socialismo utópico al socialismo científico, no era en realidad de la FARC, sino que la FARC había traducido al francés unos cuantos capítulos del Anti-Turing de Engels. Es curioso que Unamuno subraya el carácter científico del socialismo en sus primeros artículos, porque dejará muy pronto de subrayarlo y pondrá en cambio el acento en lo vivo, lo sentido, lo que mueve a la acción y une fraternalmente a los desheredados. Pero es cierto que en artículos del año 95 se pueden encontrar varios pasajes en los que se refiere a la necesidad de darse un baño de economía política para enterarse de lo que es el socialismo. Escribe el 12 de diciembre de 1895. El socialismo pone su raíz y su asiento en la forma económica de la sociedad, en la confianza de que todos los demás aspectos se reformarán reformando el fundamental. Y por ello repite varias veces que el socialismo consiste en la socialización de los medios de producción, no como dicen sus detractores en el reparto de la tiranía del Estado o el ahogo del individuo por la colectividad. Según pasa el primer año de la colaboración en la lucha de clases, este carácter científico señalado por Unamuno desaparece para subrayar, por el contrario, la solidaridad, la fraternidad, de una forma que recuerda la reivindicación del cristianismo primitivo, cuando esos cristianos no tenían dogma ninguno, no eran iglesia en el sentido canónico de los tiempos modernos. No hay ninguna duda de que Unamuno leyó El Capital de Marx, ya que existe en su archivo una edición en alemán que tiene bastantes subrayados suyos, a pesar de lo que había escrito en la serie ya mencionada varias veces, El Movimiento Socialista de 1892. Nunca he podido comprender cómo tengan paciencia los obreros para leer el abstruso y amazacotado libro que Marx tituló El Capital. Lo cierto es que Unamuno no acude mucho a Marx para hablar del socialismo, sino que acude a Henry George, del que elogia su libro Progreso y Miseria. El original era de 1879 y la traducción que yo conozco, la primera, es de 1893. En Carta a Música dice que el libro, el de Progreso y Miseria de George, ha sido casi una revelación que ha afirmado y fortificado, modificándolas, mis convicciones socialistas. El texto de George tuvo gran repercusión en Europa y fue traducido a varios idiomas. Pero los autores que más citan Unamuno en sus escritos socialistas son los italianos Francesco Nitti y Achille Doria. El jurista y compañero de Unamuno en la Universidad de Salamanca, Dorado Montero, había traducido en 1893 El socialismo católico, obra del primero de estos dos italianos, de Francesco Nitti, con prólogo de Adolfo Guilla. De Nitti toma Unamuno probablemente
la compatibilidad entre socialismo y catolicismo. El contenido fundamental del libro, el libro de Nitti, consiste justamente en mostrar cómo el catolicismo iba ocupándose cada vez más de la cuestión social y cómo el cristianismo, desde sus orígenes, predicaba una doctrina de contenido en gran parte coincidente con el socialismo. Naturalmente, el materialismo o la actitud revolucionaria son cosas nefandas para Nitti. Pero algunas de las tesis que sostiene Unamuno, como la afirmación de que el socialismo marxista es continuación de lo que escribían Schmitt y Ricardo, es bien probable que la haya tomado de Nitti. El otro autor italiano al que acude a menudo Unamuno es Achille Loria. Él toma la negación de la teoría del valor de Marx, que es lo mismo que dejar a Marx irremediablemente cojo. Y seguro que la aceptación o seguimiento de Loria es lo que hace que Unamuno se apoye muy poco en Marx. Por ello no analiza el capitalismo en términos de teoría económica del revolucionario alemán, en términos de explotación, de extracción de plusvalor. Unamuno usa muy poco el vocabulario de Marx: mercancía, valor de uso, valor de cambio, fuerza de trabajo, plusvalor, composición orgánica del capital, capital constante y capital variable, obrero libre, etc. Si acaso subraya que lo importante de Marx no es su teoría económica, sino su grito: proletarios de todo el mundo, unidos. A mi entender, estos dos autores italianos son esenciales en el socialismo de Unamuno. Y de ellos, sobre todo de Loria, viene la idea de que el propio capitalismo, siguiendo las leyes que va desarrollando la economía liberal, libre cambio, salarios altos, diferenciación industrial, seguida de integración, llega al socialismo. Estas expresiones, diferenciación industrial, integración, son vocabulario de Spencer. Es muy probable que la fuente de información sobre Nitti y sobre Loria fuese Dorado Montero, que había estudiado, era un gran penalista de la Universidad de Salamanca, que había estudiado en Italia, que escribió también en la prensa socialista y que compartió con Unamuno la hostilidad y el acoso del integrismo salmantino. El hecho de leer a estos autores, sobre todo a George y a Loria, enlaza sin duda con la línea costista que a menudo se nota en Unamuno. Joaquín Costa, clamaba por la falta de atención a la agricultura, a la suerte del campesinado, que había quedado desprotegido por un liberalismo que con la desamortización había expoliado las tierras comunes de los pueblos. Si quisiéramos resumir las ideas que difunde Unamuno como socialista, seguramente deberíamos empezar por esta línea costista, o la reivindicación del campesinado español. Conviene recordar que la España del último tercio del siglo XIX se componía de gente del campo en un 70%, y que entre los fundadores del Partido Socialista no había, en cambio, ni un solo campesino. Y en los congresos de los socialistas españoles se tardó muchísimo en elaborar un programa socialista agrario, hasta 1918. Unamuno insistió una y otra vez en la necesidad de ocuparse del tema agrario, y más todavía al descubrir la suerte de los campesinos en la meseta castellana. Sin duda es esta una de sus aportaciones al socialismo. Más tarde, ya fuera del socialismo, Unamuno desempeñaría un papel muy relevante en la campaña agraria, juntamente con otros profesores de la Universidad de Salamanca. Llevaría a cabo una campaña agraria juntamente con otros profesores, tanto en la provincia de Salamanca como en las provincias vecinas. Claro está que me refiero a los años 1912-1913, esta campaña. Claro, en esta campaña ya no defendía la socialización de la tierra, sino que defendía sencillamente que los contratos
de aparecería no fuesen solo resultado de la voluntad y las arbitrariedades de los propietarios. Entre las tesis que Unamuno defiende como socialista se halla la ley determinista según la cual el socialismo llegará necesariamente y se impondrá por mucho que sus enemigos le pongan trabas. Esto no es ningún punto especial de Unamuno, sino que es una idea normal en el socialismo de la época, producto del positivismo del que iba impregnado el socialismo en el siglo XIX y del que siguió impregnado en el siglo XX el materialismo dialéctico de cuño staliniano. En Unamuno, este ingrediente positivista iba ligado seguramente a su lectura de Spencer, del que él tradujo varios libros para la España moderna. En el Unamuno joven había cuajado la idea de que era el medio el que progresaba, no tanto el individuo. El ciudadano moderno que vive en una ciudad con luz, con buenas bibliotecas, con parques públicos bien cuidados, es más rico que el millonario que vive en una selva donde los naturales tienen que construirse su choza, tejer su vestido, buscarse su alimentación, etc. La división del trabajo lleva al industrialismo. Y el industrialismo es lo que une a los pueblos entre sí, sustituyendo la guerra por el comercio. De manera que el socialismo viene como resultado de esta nueva relación que unirá a los pueblos, debido a que también entre ellos hay una división del trabajo y se necesitan unos a otros. Para mí, dice Unamuno en una carta a Clarín en 1895, para mí el socialismo es la aurora de lo que Spencer llama sociedades industriales, fundadas en la cooperación y en la justicia, la que se identifica con la caridad, no en la concurrencia y la ley. Esta idea de la venida necesaria del socialismo podía reforzarla también con el mencionado texto de la FARC, Socialismo Utópico, Socialismo Científico, pero no he leído bastante a Unamuno y no creo que se me haya escapado una mención a este texto de la FARC. Vamos, el texto de Engels, en definitiva, sí que menciona a la FARC en algún momento Unamuno, pero no a este texto, que además no podía gustarle de ninguna manera, porque la FARC es un materialista declarado y Unamuno ahí sí que no, digamos, no iba a poner esto del materialismo. Otro punto en el que él insistió mucho en los artículos de la lucha de clases es la educación. Unamuno escribió muchísimo sobre la educación. Como socialista no defiende en realidad tesis específicas, salvo su crítica a la idea que domina entre burgueses, según la cual no se concibe la educación como aprendizaje para formar personas cultas, con sentido propio, sino como compra de títulos que sean una hipoteca de la que disfrutar o de cualquier otra propiedad material. Y habría que señalar aquí el acento que pone Unamuno en la educación artística, en el gusto, en la formación de este gusto que surge espontáneo en la cultura popular, como lo muestra hablando de autores a los que se refiere muy a menudo en la lucha de clases, John Ruskin y William Morris, que tenían ambos especial simpatía por el socialismo cristiano. El aprecio que siente Unamuno por la Edad Media y la poca simpatía que muestra por un progreso puramente mecánico, no humanista, tiene mucho que ver con estos autores, con la simpatía que sentía por John Ruskin, William Morris. Otro tema del que se ocupó insistentemente es la guerra de la independencia de Cuba, entre 1895 y 1896. Unamuno dedicó no menos de 15 artículos de la lucha de clases a esta cuestión, en los que fustiga el sentido estrecho de patria, a tiempo que muestra el cinismo de los burgueses españoles que exaltan la patriotería mientras libran a sus hijos de ir a la guerra pagando 1.500 pesetas
y sacando un 6% del empréstito de guerra. 1.500 pesetas suena ahora bastante anecdótico, pero en aquellos momentos era no menos del salario medio de un obrero durante los años, de manera que no estaba al alcance de cualquiera. Y no se olvida Unamuno de indicar que de parte de los especuladores estadounidenses, la guerra de Cuba es un suculento negocio, ya que la ruina momentánea de la zafra asegura una escasez de azúcar que ellos sabrán aprovechar haciendo subir su precio de forma espectacular. Por cierto, que aquí no tiene ningún reparo en arremeter contra el obispo de Salamanca, Tomás Cámara, que había escrito un artículo sobre la guerra de Cuba realmente castrense, realmente patriótico, en el sentido que tanto criticó Unamuno. El obispo Cámara lanza una arenga a los militares españoles que luchan frente a los independentistas cubanos y dice cosas así, el obispo. El honor de España se ha confiado a la bravura de sus soldados, los soldados de la fe católica, los devotos de la Virgen Inmaculada. Dejadlos que avisten a los rebeldes, que se los lleve a la madriguera de la insurrección. El telégrafo anunciará al mundo que los lauros de nuestras tropas son inmarcesibles y los ultrajes a la patria han sido vengados gloriosamente. Hasta aquí el texto, que es uno de los fragmentos que no tiene desperdicio, por si alguno lo quiere ver, es Reforma Divina de la lucha de clases. Es un texto, el del obispo, en contra de las reformas políticas en Cuba y en favor de machacar a los combatientes de la revolución. Una revolución en la que murió José Martí, el héroe de Cuba, el escritor y poeta con el que Unamuno congeniaba porque era, y cito expresiones de Unamuno, un sentidor tanto más que un pensador. Era, como Unamuno, otra expresión suya que viene ahora, de los que escribimos lengua hablada. Eso es un distintivo de Unamuno, nunca presume de académico, de lenguaje rebuscado, sino todo lo contrario. Esa gran virtud que tiene de ser capaz de escribir como se habla, pero de dar mucho contenido a lo que dice o a lo que escribe. ¿Cómo calificar este socialismo de Unamuno? En mi opinión, habría que calificarlo de un humanista. Unamuno escribió en 1896 un artículo que no salió en la lucha de clases, sino en la revista anarquista Ciencia Social, dirigida por Anselmo Lorenzo. El artículo lleva por título La dignidad humana y es reelaboración, algo más extensa, de otro que había publicado en alemán en la revista Der Sozialistische Akademiker. Por cierto, Unamuno elimina de esta reelaboración, publicada en la revista anarquista de Lorenzo, algunas referencias negativas sobre el anarquismo, que incluía el texto publicado en alemán, en la revista alemana citada, lo que indica que cuidaba el contenido según donde publicara, pero a la vez indica que no desdeñaba publicar en una revista anarquista durante el tiempo en que estaba escribiendo en la lucha de clases, algo que no dejaron de recriminar los socialistas. Pero lo que interesa subrayar de este ensayo, La dignidad humana, que yo considero de lo mejor que ha escrito Unamuno, y que define su humanismo, es que intenta delimitar en qué consiste la dignidad humana, comparando al hombre con el animal. Tanto entre los hombres como entre los animales hay diferencias de muchos tipos, pero entre el hombre y el animal hay un salto muy grande. Mientras que las diferencias de hombre a hombre son diferencias muy pequeñas, diferencias relativas a aficiones, a cualidades o habilidades distintas, etc. Pero lo que iguala a todos los hombres y los distingue del animal es lo humano, la humanidad en nosotros, como dice
Cuando se afirma que fulano vale 1000 veces más que Mengano, se olvida, según Unamuno, lo que nos es a todos común, la humanidad de nosotros. Se olvida el valor absoluto del hombre. Unamuno emplea aquí esta expresión, el valor absoluto del hombre, en paralelo con el vocabulario científico donde se habla en términos de temperatura del cero absoluto, 272 bajo cero en la escala térmica. Bueno, ha habido aquí que ya no es 272, pero lo digo tal como él lo formula. Por ello indica que se comete un error al considerar que un cuerpo que está a 2 grados está a doble temperatura que el cuerpo a 1 grado. Pues si se toma el cero absoluto como referencia, esos mencionados 2 y 1 grados se convierten en 274 y 273 respectivamente. Es decir, en una diferencia insignificante. Unamuno acusa al capitalismo de haber provocado una mercantilización del hombre, lo cual hace que se busque la diferenciación, el subirse uno a las espaldas del otro, que la vida de los unos sea mero medio para la conservación y disfrute de otros. Unamuno destaca así la degradación moral que conlleva el capitalismo al convertir al hombre en medio, en mercancía, en valor de cambio. Bueno, aquí sí usa esas expresiones que son de Marx como de nosotros, mercancía, valor de uso, valor de cambio, pero no en el contexto de un análisis de la estructura económica del capitalismo, sino en términos morales, en realidad. En este sentido, y por eso que acabo de decir precisamente, enlaza aquí con la moral de Kant, que en su imperativo categórico decía: no uses al hombre como medio, sino siempre como fin. Este socialismo humanista de Unamuno no es materialista. Este es uno de los puntos por los que discrepa claramente de Marx, y seguramente una de las razones de su apartamiento del socialismo. Unamuno nunca simpatizó con el materialismo. En la lucha de clases escribe rotundamente: decir que el socialismo no admite a Dios es como decir que la química no admite la espiritualidad del alma. Ya sabemos que este tema, religión, socialismo, que en España hay que traducir como catolicismo, socialismo, es un asunto conflictivo. Marx, cuyo pensamiento fue tomado como brújula, como guía del socialismo, se hizo materialista. Pero como se reconocía en los estatutos de la Internacional, redactados por él, y cito un texto de los estatutos: todas las sociedades y todos los individuos que se adhieran a ella, a la Internacional, reconocerán la verdad, la justicia y la moral como bases de sus relaciones recíprocas y de su conducta hacia todos los hombres sin distinción de color, de creencia o de nacionalidad. Hasta aquí los estatutos. Es muy interesante que Unamuno defienda la compatibilidad entre el socialismo y catolicismo popular. Y según he ido estudiando y leyendo a Unamuno, he llegado a la convicción de que la tesis defendida por Pérez de la Dehesa, según la cual el acercamiento de Unamuno al socialismo y a la religión son procesos convergentes, es algo muy importante. Unamuno, que ya en su proclamación como socialista había dicho que el socialismo era la religión de la humanidad, usa muy a menudo el paralelismo entre la fraternidad evangélica de los primeros cristianos y la fraternidad que proclama el socialismo. Podría citar multitud de pasajes de sus escritos socialistas en los que compara la ausencia de dogmas entre los primeros cristianos y la Iglesia romana ya establecida por su dogmática construida sobre la filosofía griega y el derecho romano. Derecho de esclavos, dice Unamuno. Y traslada esta comparación al socialismo como ideal que tampoco quiere dogmas
que se construye a base de fraternidad. Me refiero a que hay una evidente voluntad de transformación de la sociedad y un evidente papel de reformador que asume Unamuno. Según avanza en los años 96-97, el elemento transformador está en el socialismo, pero un socialismo que toma muchos elementos del evangelio cristiano, y subrayo lo de cristiano, no de católico, porque él distingue cuidadosamente en este terreno, y sobre todo en este momento, no en cualquier momento. No hay que olvidar que su periodo de intensa lectura y estudio de los protestantes liberales, Arndt, Nietzsche y tantos otros, es prácticamente simultáneo con su periodo socialista, como son casi simultáneos los ensayos que después salieron como libro con el título En torno al casticismo. En torno al casticismo hay también un mensaje de transformación de España, el último de los capítulos de En torno al casticismo sobre el marasmo actual de España. Es todo un mensaje de transformación que yo diría que es paralelo a esa transformación que quiere conseguir Unamuno a través del socialismo. Quiero decir que Unamuno no tiene dos almas, una para escribir en torno al casticismo y otra para escribir en torno a las clases, sino que es el mismo Unamuno en la misma etapa, digamos, pues lanza, eso sí, según a quién se dirija, porque él sabe que cuando escribe para la revista de Lázaro, la España moderna, escribe para gente intelectual, para lectores intelectuales, mientras que en la lucha de clases escribe para el mundo obrero. No hay duda de que Unamuno ha visto la capacidad del socialismo como revulsivo, como palanca transformadora, pero no con los ingredientes proporcionados por Marx en su análisis del capitalismo, sino con los ingredientes de un cristianismo revitalizado por elementos que sí forman parte del socialismo, como la solidaridad, la fraternidad, el internacionalismo, el reconocimiento de la dignidad humana. No hace falta decir que este socialismo se caracteriza por la moral, una moral de raíz cristiana que considera la cultura, el arte, el humanismo, en una palabra, como una parte que es propiamente la más importante en la vida humana, incompatible con la degradación que sufren los humanos dentro del entramado capitalista. Termino recordando que los socialistas valoraron siempre la contribución de Unamuno al socialismo. Juan José Morato escribía en su libro El Partido Socialista Obrero de 1918 que Unamuno, cito a Morato, Unamuno supo hacer de la lucha de clases de Bilbao, con artículos enviados desde Salamanca, el periódico más renovador de ideas y el mejor vehículo de cultura social que hubo en España y fuera de España. Y este hombre, gloria de nuestra patria y de la humanidad, no daba valor alguno a aquellas joyas que derramaba pródigo. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por tu conferencia. Y antes de pasar la palabra a la sala, sí quería hacerte una pregunta. Me gustaría que, a ver si puedes ampliar esa cuestión del recelo hacia el partido. Es decir, por un lado, se acoge al socialismo como ideal, pero tiene recelo hacia lo que tiene que ser el llevar a cabo el ideal, ¿no? Que es el partido. Esa especie de separación que luego además se repite con la diferencia entre un socialismo materialista que se olvida de la trascendencia, cuando él va a coger todo el tema de la trascendencia de toda su cuestión con el cristianismo, toda su cuestión agónica. Me gustaría que lo recogieras porque creo que tiene que ver
con la introducción que yo he hecho antes, cuando decía hay una fractura de la unidad, no logra hacer unidad. En la medida no logra el socialismo vehicularlo a ese nosotros que sería el partido. Es decir, está su apoyo individual, yo apoyo el socialismo, pero no entro en el nosotros, que es el partido. Es decir, que es, por otro lado, el intento de llevarlo a la práctica. Esa es la naturaleza del partido. Entonces hay como una fractura de la unidad en el propio humano, que es algo como lo que rige toda su obra desde mi punto de vista, ¿no? Esa especie de quiebra, ¿no? De no poder unir, que decía antes María Zambrano, califica de tragedia, de existencia trágica, en el caso de Unamuno, por no poder precisamente enlazar ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, yo creo que Unamuno se presenta como un personaje de la modernidad, completamente, en la medida en que ese no hacer unidad es propio, como consecuencia de la modernidad. Según te estaba escuchando, estaba pensando, por ejemplo, en Max Weber, en un sociólogo como Max Weber, donde la razón teórica no coincide con la razón práctica. O dicho de otra manera, dice Max Weber, la intención no es lo mismo que el logro. El logro no responde a la intención que yo tenía. Hay como una especie de fisura entre lo que yo quería y lo que yo he conseguido, ¿no? En fin, todo este tipo de cuestiones que yo creo que tienen que ver pues, con ese Unamuno de la modernidad en la medida en que no puede hacer juntura de lo que sería una identidad, una medida que aparece como dividido por ese tipo de cuestiones. No sé si puedes profundizar sobre todo en ese recelo al partido que dices que él sentía al partido, cualquier escuela, cualquier secta, etc. ¿no? Esa especie de dificultad del paso del yo a nosotros, por decirlo así. Sí, muchas gracias por la pregunta, Félix. Pues, eso del partido está claro que va por Unamuno. Eso antes de entrar en el partido, ya en esos periódicos que he mencionado, de Salamanca, de Verdad, sobre todo la democracia, donde he subrayado esto del título del movimiento socialista. No, lo de partido lo evita él siempre. Y bueno, hasta el 92 faltaba todavía un tiempo para que ingresara en el partido, ¿no? Pero está clarísimo que él incluso, yo creo que intentó borrar que había sido miembro de un partido, porque lo dijo muchas veces. Yo nunca he sido, dijo infinidad de veces, pero no había sido nunca miembro de un partido. Sí, está claro que ahí hay una fisura que quiere ser socialista, y yo creo que ahí sí que hay un debate en que pueden tener cierta razón esos intentos de desvalorizar el socialismo de Unamuno, que va por ahí, precisamente. Pero ¿cómo iba a ser socialista Unamuno si tiene una pelea con Hernández y con... que esa pelea se la inventa algunos? Bueno, se inventa Rabaté, por ejemplo, que esto es casi impresentable, que Rabaté toma de una novela que quedó inédita de Unamuno, Nuevo Mundo, lo cita como biografía de Unamuno, que Unamuno está escribiendo su memoria como un diario que está, o sea, que es su historia personal cuando es una ficción. Bien, creo que ahí sí que hay un debate interesante en el sentido de que tiene mucha amiga esto de que se adhiera al partido, pero no quiera partido, quiera el movimiento, quiera... Y no hay duda de que otro personaje que escribe con Unamuno también en la lucha de clases es que Timoteo Orbe, un intelectual que era amigo de Unamuno y que le propone a Unamuno prácticamente digamos un asalto a la lucha de clases, en el sentido de tomar la lucha de clases, porque esas groserías se están publicando sobre los capitalistas vascos y sobre todo sobre el clero.
los chistes de la lucha de clases igualan, yo diría, bastante este periódico socialista, La lucha de clases, con la literatura anarquista, que es muy graciosa, sobre todo en este terreno anticlerical, ¿no? Y esto no le iba a Unamuno ni a Orbe. Entonces, casi es que quieren dar un golpe de mano en la lucha de clases y no lo consiguen. Yo diría que afortunadamente, porque diría que el que más quiere llevar la delantera en este terreno es Timoteo Orbe. Uno está más a la defensiva, pero no hay duda de que intentaba, y yo creo que en este terreno es muy loable, el usar ese lenguaje educado, sin groserías, sin anticlericalismo. El anticlericalismo tampoco es de Unamuno. Unamuno de anticlericalismo nada. Y ahí hay también facetas, yo diría que bastante negativas en Unamuno. Por ejemplo, Ferrer Guardia, en 1909, debió ser, que es ese levantamiento que hay un atentado que hay en Barcelona, y que allí se condena a varios anarquistas y entre ellos a Ferrer Guardia, que no tenía nada que ver. O sea que es una vergüenza de juicio lo que hubo allí. Pues Unamuno no estuvo allí a la altura, porque dijo que Ferrer Guardia era un mentecato, y que esta escuela laica que él había fundado, que era una mentecatería también, que lo de la enseñanza laica, recordar que en la República Unamuno estaba en favor de que los crucifijos estuviesen en la escuela, que no desaparecieran, y estaba en contra de, en fin, con hazaña llegó odiándole la muerte, que yo creo que es lo que explica que Unamuno se adhiriera al golpe de Estado. Bien, pues esta faceta está claro que está allí en Unamuno, y yo creo que está siempre. Y que ni anticlericalismo, ni materialismo, y que esa religiosidad suya, pues, que es una de las maravillas de Unamuno, ¿no? Porque esta literatura de los anhelos, de esta furia que tiene él por la inmortalidad. No quiero morirme y además quiero ser inmortal, pero no como alma, sino como cuerpo, con mis manos, con mis ojos. O sea, es una especie de rebelión de un cristiano, pero como cristiano. Y bueno, San Manuel Bruno Martín está ahí, ¿no? Este cura en realidad no cree en tantas cosas que son de la Iglesia, pero sí cree o quiere creer, porque tiene envidia del pueblo que creen, y él les tiene envidia por eso, porque creen, pero él les está engañando, porque no cree, y es un cura que está predicando y que no tiene, o sea, no es un cura de estos, no es una novela anticlerical, ni mucho menos, sino que casi diríamos que Unamuno se pone en la piel de este cura y expresa su tragedia el ansia de no morir. Eso es algo que tiene Unamuno, el ansia de no morir. Bueno, pues está claro, el partido no es lo suyo, por supuesto, y en este sentido se puede decir que no era un socialista como debe ser, porque, a ver, para eso está el partido, para unificar, para llevar una brújula para adelante. Bueno, en aquellos momentos de los que estamos hablando, en realidad partido y sindicatos es lo mismo. Posteriormente había diferencia entre partido y sindicatos, pero Pablo Iglesias representaba tanto al sindicato como al partido. En aquellos momentos era, digamos, una unidad, porque era un partido tan modesto, precisamente. Unamuno del partido no quería saber, no, está claro. Y ahí, esto es como miembros del Partido Socialista, está claro que es una deficiencia, pero al mismo tiempo es la personalidad de Unamuno. Es así. Es siempre
conflictivo, como tú has señalado también con lo del modernismo. Claro, esta escisión, yo diría que es precisamente lo capital en Unamuno, esta escisión siempre. Porque, ¿cómo es que se adhirió al golpe de Estado? Un hombre que había escrito, por cierto, Hernández, el director de la lucha de clases, fue a la cárcel con un artículo, los tribunales militares, se titula este artículo, que había escrito un artículo de Unamuno. Y claro, el responsable, como no estaban firmados los artículos, el responsable era el director y fue a la cárcel. Por cierto, que ahí se portó, yo diría que muy dignamente Hernández, porque le dijo, sí, ya sé que te han escrito al DACO y que te pide que tú te hagas responsable del artículo, y yo te escribo desde la cárcel y tal, pero no te preocupes. Y bueno, uno hizo alguna gestión para encontrar trabajo, porque después también lo pasó muy mal Hernández, y uno intentó ayudarle, pero bueno, son estas situaciones en que quería decir, ¿cómo es posible que escribiendo un artículo como este, los tribunales militares, diciendo toda su vida que él quería que un hijo suyo fuese cualquier cosa menos militar, incluso canónico, pero no militar, y que se adhiriera a un golpe militar? Es difícil, pero es esta escisión continua, bueno, que se corrigió rápidamente, ¿no? En Unamuno, pero este patinazo de adherirse a los generales está ahí, es innegable, vamos, clarísimo. Bueno, pues es lo que tendría que decir, que es una escisión típica de la personalidad de Unamuno, que por una parte me parece torrencial, ¿no? Como siempre, con esta fuerza, que es algo ilimitable, porque escribe de esta forma tan sencilla, pero con esta fuerza, con este contenido que lo entiende todo el mundo. No sé si decir que todo el mundo lo entiende. Leer San Manuel Martín se puede leer de varias maneras. Y no... Bueno, probablemente muchas lecturas tienen razón, aunque diga lo contrario, porque esta escisión es una escisión de Unamuno. Muy bien. No sé si he respondido. Sí, ha respondido. Bueno, doy la... Sí, querías preguntar. Sí, una cuestión sobre la libertad de enseñanza. Sí. Unamuno estuvo como en todas las sociedades, siempre ha sido contra. La libertad de enseñanza de Unamuno sí que tuvo enfrentamientos con el clero y con la enseñanza que se repartía o que se compartía en Salamanca. Entonces sí, y con compañeros que eran adheridos a la iglesia absolutamente. Entonces así que al llegar a Salamanca, sus compañeros de la universidad le hicieron faltar y los alumnos le hicieron bien, y tanto es así que defendió la libertad de enseñanza, que de alguna manera él, que no creo que se para bien con el conde de Roma, ¿no? En ese tema concreto hubo cierta afinidad para desarrollar para quitar la libertad de enseñanza tal como se entendía entonces. Y eso también es lo que hemos venido arrastrando hasta ahora. Porque mi pregunta es, ¿qué me puedes comentar sobre la libertad de enseñanza y concretamente ese campo de Unamuno? Y otra cuestión, que he leído hace tiempo, no sé, expresa en un escrito suyo y habla de lo que es vivir, la sociedad civil, no sé qué. Entonces así, Luis Bermuda le acusa a él como uno de los
de los que instigaron la guerra civil. Eso. Inspiraron, perdón. En sus escritos hablaba de civil, de la civilización, de la sociedad civil, y después que vino la guerra, Luis de Luna mismo, no sé si Luis de Luna mismo le acusaba de ser uno de los actores, de los instigadores de la guerra. Sí, bueno, yo quería las dos cosas. Esto sí es bien. Si hay algo de eso sobre esto, y sobre todo en el tema de la libertad de enseñanza y cómo él que luchó contra la libertad, contra la enseñanza, se estableció. Entonces, a base de la iglesia y demás, que estaba en el norte, se tuvo que, y se adhirió incluso a los liberales, a los romanones, que no se llevaban bien con él, pero en ese tema incluso no le importaba no estar en esa línea, con tal de luchar contra ese sistema de enseñanza que estaba implantado en el mundo. Pues sí, parece ser que sí. Sí, parecido. Gracias. Ya he dicho que sobre esto de la enseñanza es que me escribió bastante y además yo creo que en todas las épocas. Uno, a ser rector de la Universidad de Salamanca, si no me equivoco, le tocaba como rector más o menos supervisar incluso la enseñanza de los maestros en las escuelas primarias, de alguna forma, digamos que era casi un ministro de educación en Salamanca, ¿no? Como rector de la universidad. Y está claro que conocía el tema entonces y habló mucho de él. Yo ahora en este momento no me atrevería a decir, hay unas cuantas directrices honestas, pero que escribió muchísimo y que siempre en sentido crítico de cómo estaba la enseñanza. Porque él, sobre todo al llegar a Salamanca, incluso tiene algunas, digamos, anotaciones sobre el hecho de que sean monjas las que atiendan a las parturientas en la medicina, y me parecen como cosas como muy interesantes, las opiniones que da ahí y la crítica que hace, ¿verdad? Y no digamos en la forma de enseñar, porque ha tenido algunos detractores de Unamuno, en el sentido de que bueno, algunos han llegado a decir incluso que era catedrático de griego, pero que no sabía griego, lo cual es una falsedad impresentable, porque él tiene comentarios sobre Homero, sobre la literatura griega, sobre el teatro griego. Es traductor, además de Séneca, por ejemplo, en latín, claro, pero también es muy conocedor del teatro griego, concretamente de la literatura de Homero, por supuesto, y recuerdo yo una correspondencia con un americano, creo que se llama Flitch, y me sorprendió en esas cartas a Flitch la cantidad de griego, que hay frases enteras en griego de Unamuno. Eso debe ser de la etapa del destierro en Francia, en 1924 a 1930. Creo que es por ahí, porque le traduce al inglés Flitch y le pregunta cosas. Y entonces me sorprendió mucho, lo recuerdo, en el sentido de que algunos que dicen que Unamuno no sabía griego. Vaya, si además en algún sitio dice que llevaba en el bolsillo siempre el Evangelio de San Lucas en griego. El Evangelio de San Lucas está en griego. Y bueno, alguna cosa debería explicar a los alumnos en clase de griego. Pues lo de la educación está claro que es un tema de la
fuertes y muy con la enseñanza y casi siempre ligado también a la lengua, porque ya sabéis que el tema de la Academia de la Lengua era muy crítico. Por eso escribe reloj sin la J final, escribe toda una serie de recoger con J y toda una serie de cosas para chinchar a la Academia, que él decía que la Academia opera como un biólogo que se niegue a introducir una especie nueva porque no la conoce, porque no la ha estudiado, a introducirla en la lista de seres que hay que introducir. Pues que la Academia, si una palabra no está en el diccionario de la Academia, es que no vale esta palabra. No, pero si la lengua la hace el pueblo. Entonces, lo que tiene que hacer la Academia es recoger lo que dice el pueblo y no imponer el lenguaje que hay que hablar, ¿no? Siempre fue muy crítico con la Academia. Bueno, yo pienso que los tiempos han cambiado. La Academia no es la Academia que había entonces, pero esto de, digamos, los tradicionalistas y los innovadores es un tema de los ensayos en torno al casticismo, el casticismo. Yo creo que hay una crítica muy fuerte a Menéndez Pelayo como representante de este casticismo, pero al mismo tiempo Unamuno era un admirador, y yo pienso que con toda razón, de Menéndez Pelayo. Hay que ver si alguien ha leído un libro como Historia de las ideas estéticas en España, 5 volúmenes de Menéndez Pelayo. Menudo, me parece una obra de estas. Este es el Menéndez Pelayo maduro, no el Menéndez Pelayo de los 20 años que escribe la ciencia española y escribe contra los clausistas, en fin, furibundo, casi con una antorcha contra los clausistas, etc. No sé si he respondido a algo interesante a la pregunta esta, porque, como digo, no soy capaz de trazar ahora unas directrices fundamentales de las ideas de Unamuno, pero que es un rebelde en el buen sentido de mejorar cosas, de mejorar la enseñanza del español, de mejorar el estudio de la literatura, de mejorar la historia de España, por supuesto, que él critica mucho el tipo de historia que se hace, las listas de reyes godos y esa distinción que hace de historia e intrahistoria. Historia sería la historia de los acontecimientos, la batalla de Lepanto, de Otumba, todas esas cosas que suenan mucho, pero se olvida lo que es la verdadera historia, que es aquella que no aparece en los periódicos, la de los campesinos que se levantan a una orden del sol y que son los que construyen el país, los que sostienen el país, esa gente que no aparece en los periódicos no es historia, digamos, en el sentido de este sentido de historia, sino que es intrahistoria. Pero esa historia, esa intrahistoria es el fundamento de la historia, la base sobre la que, o los hombros sobre los que se levantan los que hacen bulla, como dice él, en la historia. No sé. Antonio, tenías una pregunta. Sí, bueno, son 2 o 3 cosas. En primer lugar, me ha parecido sencillo y pedagógica la intervención, pero de una profundidad, porque nos estaba hablando esta tarde, sin duda uno de los mejores conocedores del pensamiento de Unamuno. Y gracias. No, creo que es un hecho objetivo. Y yo quería hacer, no obstante, algunas más que preguntas, dudas que me ha suscitado leer algunos de tus libros sobre el mundo. No había palabras. Fuera de eso, en primer lugar, creo que cuando se habla de Toledo, o se habla de socialismo, sería, fuera del mundo, sería
una necesidad hacer un homenaje a la cultura. Como la aristocracia del proletariado fueron porque quizás sin ellos no hubiera habido eso, no hubiera habido exclusión de pensamiento, jugaron un papel. Y ahora, bueno, yo pienso que Unamuno ha envejecido muy bien. Quiero decir que mientras que hay autores que definitivamente solo te puedes aproximar a ellos arqueológicamente como un arcaísmo, Unamuno sigue suscitando problemas, sigue vivo y en ese sentido es muy interesante, por ejemplo, su oposición, bueno, su escisión personal y su individualismo feroz frente a la organización, al partido como organización. Y claro, desde un punto de vista es admirable un hombre que es capaz de estar por su puerta, pero desde otro punto de vista hay que tener también en cuenta que el partido en ese momento, el Partido Socialista, eran un instrumento de la clase, sin los que no se hubiera podido escribir los momentos de la historia. O sea, que tiene actualidad revisar esos planteamientos, pero teniendo en cuenta que hoy, desde los populismos y desde la crisis, es fácil, pero que a finales del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, la imagen del partido como herramienta, como instrumento de la clase, ahí es. Y yo quería también plantear a tenor de la comentario que has hecho sobre los periódicos italianos, sobre Nitti y sobre Lodi, hace ya mucho tiempo. Pero Nitti, desde mi punto de vista, es tremendamente contradictorio. Y además, bueno, algunas de las cosas que dice quizá no estén muy meditadas. Como ya, lo que iba a señalar no era eso, sino que otro aspecto. La figura de Unamuno tras el positivismo y el estalinismo, positivismo, positivista, que hoy también permite una lectura, permite una visión como un socialista humanista, un socialista heterodoxo, lejos de planteamientos rígidos exterminianos. Y dos cosas más que no quiero, mucho menos, pausar. La obra ha sido magnífica, recuperando y completando los artículos que Nancy Friedman, o sea, y además, pues, primero fueron 40 y tantos, luego más, y al final, y hay dos aspectos que me llaman mucho la atención y que los quiero plantear. El primero es el de la educación. La educación, la enseñanza. No sé si será, no tengo lecturas recientes, pero creo que en su comentario sobre el papel, la función social de la educación, hay en Unamuno una visión notoriamente ilustrada y la educación como un instrumento de concienciación y de elevación del pueblo, modernización y en ese caso es algo más que la lucha contra la educación eclesiástica, es
el sentido ilustrado del valor de la educación y la cultura de la educación como un elemento necesario para que el pueblo se convierta en ciudadano y obtenga una información suficiente. Y el otro aspecto, hay más, pero se faltó, no sé dónde me sale, es el de los artículos de la guerra de Cuba. Yo ahora mismo recuerdo 3, habrá más, seguro, pero me parece que frente a una historia tergiversada, frente a un historicismo ramplón, una manipulación, su visión de la guerra de Cuba es muy moderna y su reflexión, y al mismo tiempo como que se elevan por encima de las discusiones coyunturales y entre líneas, no sé lo que yo recuerdo, el problema de los efectos del colonialismo y la necesidad del respeto a la emancipación de los pueblos que compartiendo una lengua no tienen, se tienen que hablar de tú a tú y tener en cuenta ese me parece un aspecto que es tan actual, las desmascaradas como las cosas para los niños y cosas de estas, que esos artículos de Unamuno sobre la guerra de Cuba son plenamente actuales y merecerían volver a leerse como una visión de historia y de la lengua como hermanamiento de los pueblos, pero nunca como jerarquía y como sumisión de unos pueblos. Bueno, y hay algunas cosa más, pero no voy a pensarla, no que felicitarte y congratularme de que hemos estado aquí unos cuantos, gozándolo, disfrutando, pero que habrá 3 o 4 docenas de personas que seguirán esta conferencia por streaming y que queda como fondo documental de la Fundación para ser consultada, que creo que hay elementos suficientes para ser consultada con todo esto. Bueno, gracias. Bueno, son muchas cosas. Quizás me detengo en esto de que sigue vivo. Yo creo que sí, que afortunadamente, precisamente una de las cosas que he estudiado ha sido la recepción de Unamuno durante la etapa franquista, que da bastante vergüenza, porque los jesuitas intentaron y consiguieron ponerlo en el índice, que era una manera de que no estuviese en las bibliotecas, que no se leyera a Unamuno, y desde luego la cantidad de libros que hay sobre el Unamuno durante el franquismo son libros en general condenando al hereje. Bueno, aquella pastoral de 1954, si no me equivoco, del señor Pildain, obispo de Canarias, Unamuno, hereje máximo y maestro de herejías. Esto es casi, digamos, la visión que tiene la Iglesia de Unamuno, intentar arrinconarlo, que en la escuela no se hable de Unamuno, que no sirva como libro de, por supuesto, de enseñanza, de estilo de español, de escritura española. Bueno, es un capítulo interesante realmente, lo de quizás el libro que empezó a abordar a Unamuno desde dentro del propio franquismo fue el de Julián Marías, creo que es de 1944, por ahí, y que no le considera filósofo, porque, hombre, el filósofo para Marías era Ortega. Unamuno se quedaba por la puerta, pero en la valoración de su literatura, digamos, de valoración de un gran intelectual, en eso hay que reconocer que Marías les enmienda la plana a los Iturrioz,
guerrero, no sé cuántos jesuitas recuerdo. Tengo un texto en el libro Unamuno, Filosofía y Literatura, que estudio esta recepción de Unamuno durante el franquismo y paso a vista precisamente a este asunto de cómo fue recibido, más bien condenado durante el franquismo y cuánto tiempo hubo que esperar para que, yo recuerdo, yo hice la tesis terminé la tesis en 1972 y el texto que tengo en casa, muy subrayado, del sentimiento trágico de la vida, estaba editado en Buenos Aires. Ahora, era un libro, estaba en el índice, no se podía vender en España. Y sin embargo, hay alguna contradicción ahí, porque, por ejemplo, William Marías justamente tiene, no sé ahora de qué año, pero que tiene muchas ediciones, y recoge como una antología de Unamuno, y recoge no todo el sentimiento trágico, pero algunos textos, y salió, no sé, mira los años, pero la condena de Unamuno por hereje era, digamos, el intento de arrinconarlo, de que no fuese un autor de lectura en las escuelas, etc. Bueno, pues eso coincido contigo en que es un autor vivo, afortunadamente las cosas han cambiado. En cuanto a lo que dice de Nicky Loria, completamente de acuerdo que sí, que Nicky, por supuesto que es contradictorio, porque por una parte quiere, digamos, valorar el socialismo, hacer que los católicos acojan el socialismo, pero al mismo tiempo vaya socialismo. De materialismo nada, de lucha de clases nada. Quiere llevar las aguas turbo. Sí, claro, los valores evangélicos, pero valores evangélicos incluso filtrados, porque, bueno, por ejemplo, los anarquistas tienen lecturas de evangelio que son realmente, yo diría que tan marxistas como tantos otros, únicamente que con este corte que tienen siempre normalmente los anarquistas, que la fundamentación teórica es por ahí, pues no va siempre acorde con el mito revolucionario que tienen, ¿no? Bueno, ¿de qué es un socialista humanista? Sí, es lo que yo subrayaría de Unamuno, con textos como este de la dignidad humana, pero en realidad con toda la escritura de uno, digamos, de una educación entendida en el sentido de hacer, pues lo que decía Hegel, ¿no? Hacer que los alumnos sean maestros, a su vez, que no adoren al maestro por lo que es la diferencia de Jesucristo con Sócrates, sino que adoren al maestro porque veneren al maestro más bien por ser capaz de formar maestros, a su vez, no adoradores, sin más, ¿no? Bueno, pues completamente de acuerdo. Y en cuanto a lo de Loria, yo creo que Loria es un autor muy importante, Unamuno, porque con eso de que ha refutado el Capital de Marx, pues claro, Unamuno se siente ahí apoyado y creo que esto ha sido, yo diría que una mala suerte. Después de todo hay que ver las circunstancias también. A ver, Unamuno estaba en Salamanca, no tenía un grupo de socialistas o de marxistas o de gente con la que pudiera debatir, discutir, leer, recibir obras, comentar. Era heroísmo en realidad lo que consigue él desde Salamanca en esta soledad. Claro, cuando Pablo Iglesias le dice que funde una agrupación socialista, ahí es donde choca con el prejuicio que tiene Unamuno por el partido, no iba a fundar un partido, sino lo que ella sabe del partido. Yo creo que él, en definitiva, intentaba, cosa que parte que logró, hacer un periodismo educativo. Esos artículos a mí me parecen una maravilla, de todo, con contenidos cristianos, protestantes, lo que quieras, pero ahí
está Unamuno con esa densidad siempre, con esa fuerza que como él dice, escribía esos artículos sin corregirlos y los mandaba así, y él se siente orgulloso de eso. Pero en cambio no hubiese sido una gran ventaja que los hubiese publicado, ya que los apreciaba, y él decía que había sido siempre un acto de generosidad, y que seguro que para él fue un ejercicio literario de escritura sencilla, inteligible, pero al mismo tiempo con esa densidad que siempre tiene el pensamiento de Unamuno, porque de trivialidades muy rara vez en Unamuno. Siempre tiene contenido, se repite 1000 veces, pero siempre tiene contenido. Y normalmente contenido de Unamuno no se puede decir que es seguidor de Kant, de Hegel, de nadie, ni de Kierkegaard, pero los absorbe a todos. Y es como que está derramando todo lo que ha bebido de tantos autores, es capaz de conciliarlo, de sumarlo, de hacerlo suyo, en una palabra. Yo creo que es una de las virtudes que tiene Unamuno. Bueno, en cuanto a la recuperación de los artículos, la educación como ilustración y formación de ciudadanos, eso es lo que intenta, yo creo, completamente de acuerdo. Y que en la guerra de Cuba también de acuerdo. Y había que recordar esta simpatía que tiene por Martí, que es la misma simpatía que tiene por Rizal, el héroe de Filipinas también, que es otra discordancia con los patrioteros, en una palabra, ¿no? Los defensores de que los frailes tienen que ir con el fusil, o al menos predicar el evangelio, pero el militar detrás, ¿no? Si es que no va adelante. Ocurre muchas veces. Bueno, no sé, hay una, por si acaso, esta conferencia la consulta, una idea que yo he formulado otras veces, merecería la pena que alguien hiciera una edición comentada de los artículos o de una selección de artículos de la lucha de clases, haciendo ver lo que significa evolutivamente como el pensamiento de Unamuno, pero ese, ya que no lo publicó, probablemente porque no le dio la gana, pero que ya que no lo hizo Unamuno, hacer una edición de no sé, de 50, 60, 70, donde aparezcan vamos, colocados en sus coordenadas en el sentido evolutivo y que remitan a las razones por las cuales merece la pena hoy día dialécticamente abordar. Bueno, pues merece la pena, por supuesto. Dicho queda para... De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias a ti y muchas gracias a vosotros. Y acabamos aquí. Muchas gracias también.